¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta saludarte en Casa con Neida. Hoy traigo un invitado que a mí me inspira. A sus escasos 13 años, se escapó de su casa en el Progreso Lloro, cruzó muchas fronteras, pasando muchas dificultades y logró llegar a Nueva York. El diseñador Carlos Campos es rey en la Semana de la Moda en Nueva York y también en las pasarelas de todo el mundo. Destaca por esas colecciones masculinas, elegantes, sofisticadas y a la vez sencillas, que nos hacen suspirar y sus creaciones son únicas. Así que vamos a conversar con Carlos Campos, quien está en Nueva York. Yo no sé en qué estaba pensando cuando me fui, porque no era que me maltrataban, no era que me trataban mal, al contrario, mi mamá era una persona de que nosotros nos íbamos a jugar pelota o después de la escuela nos quedábamos jugando pelota y los andaba gritando para que viniéramos a comer. Y no era una señora que se enojaba, o sea, sí tenía su temperamento, pero en cuanto o sea, yo siempre sentí que me trataba con un cariño especial. Además, nacimos el mismo día, compartimos muchas cosas y, y no tengo solamente bellos recuerdos. O sea, yo me acuerdo de que nosotros en el Progreso, donde está el Estadio Micheletti, nosotros había la feria como donde vendían las verduras y mi mamá se levantaba temprano y me levantaba, me decía, vamos. Entonces yo me iba con ella y vamos a comprar la verdura. Yo creo que esas mañanas de caminar, sentir el aire fresco, esas son cosas que yo nunca me puedo olvidar. O sea, y literalmente yo puedo, si me concentro, respirar cuando la lluvia cae, moja, o sea, todas esas cosas. Y es algo que siempre tengo bellos recuerdos, ¿no? Yo creo que yo dejé Honduras porque siempre también sentí que ahora yo leo mucho a Khalil Gibran, el poeta, ¿no? Y en uno de esos poetas le dice, háblame de tus hijos, ¿no? Y dice, bueno, sus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida, ¿no? Y yo siempre me sentía así también, de una otra manera, en que ellos eran mis padres, yo tenía mi propia vida y iba a ser independiente, ¿no? Y siempre a los 11 años ya empecé como yo a tener esta fantasía de que iba a ir a un lugar completamente diferente, donde me iba a encontrar con gente diferente, iba a ser diferente, pero no sabía qué era. Entonces, y en esa fantasía me llené de valor y un día me fui de la casa. Tenías 13 años cuando te fuiste de tu casa de Progreso. Sí. ¿Cómo fue ese instante? ¿Quién te ayudó? Cuéntame qué pasaba por tu mente en ese instante cuando decidiste irte. Yo sabía que había tomado una decisión completamente donde no había paso hacia atrás. Wow. Sabía que lo había pensado muchísimo. Estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Claro que había el temor que si mamá se da cuenta me va a regañar, entonces me fui simplemente y no tenía ni un centavo en mi bolsillo. Simplemente tenía un jean y dentro tenía una calzoneta, porque yo decía, bueno, si por donde voy me da calor, tengo una calzoneta, o sea, y arranqué de mi papá y mi mamá las fotos de sus pasaportes, que todavía los tengo, y con eso me fui. Y era era algo como simbólico para mí. Y me fui, y obviamente que ellos me empezaron a buscar, pensaban que estaba muerto y todo lo demás. Y esa travesía duró casi todo un año hasta que llegué aquí a Estados Unidos. Bueno, mi idea no era venir a Estados Unidos, yo quería ir a Brasil, porque mientras mi hermano miraba el fútbol y miraba a Maradona y hablaban de Maradona y Pelé y que iba a ser como Pelé, entonces empecé a escuchar de Brasil y decía yo, wow, o sea, yo tengo que ir a Brasil. Pero cuando ya llegué a Guatemala, la gente decía que iba para el norte. Y yo digo, ¿qué van? A Estados Unidos. ¿Y ahí qué es? No, todos van para el norte, tú voy para allá, entonces, ¿entiendes? Y así fue como llegué. Tampoco era que decía, voy a Estados Unidos. O sea, tampoco era nada de esas cosas así. Tú sabías que ibas buscando un lugar. Sí. Realmente tenías un mundo que
tú no sabías cuál era, pero sabías que tenías que salir de donde estabas. Ese día que saliste, ¿qué día fue? ¿A qué hora te fuiste? ¿Tomaste un bus? ¿Le dijiste a tus hermanos? ¿Cómo fue ese instante? Ese día no me lo puedo olvidar nunca. Fue un martes 27 de junio y eran las 8 y ya iban a ser casi las 9. Y mi mamá usualmente es una señora que dice, levántese, vaya a bañar a la escuela, todo eso. Y ese día yo estaba y me quedé más en la cama. Y mi hermana le dice, Norma le dice, porque ella es la encargada de hacer las camas, le dice, mamá, dígale a Carlito que se levante, que yo tengo que arreglar las camas y me tengo que ir. Y mi mamá quedó viendo a Norma y me quedó viendo y dijo, déjalo. Y eso fue algo que yo, como que, qué raro. Pero mi mamá, mira, levántate. Entonces yo sentí como un sentimiento como que va a estar todo bien. Y entonces me tomé el tiempo del mundo, me levanté, me tomé todo mi tiempo y yo pude ver a la casa, me paré en la esquina de la casa y miré a mi otra hermana pequeña, a Brenda, jugando y ahí yo empecé a llorar y yo dije adiós y me fui. Sí, no tenía ni un centavo. Sí, y bueno, podríamos durar aquí un año hablando de historias, pero en lo básico así fue. ¿En qué año te fuiste? 86. 1986. Sí. Saliste de Honduras. Sí. Y agarraste sin rumbo, llegaste a Guatemala. Bueno, yo sabía que era un país frontera, o sea, que había un país frontera, entonces pensé en El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Entonces sabía de que una vez mi mamá me había llevado a San Pedro porque me había quebrado el pie. Entonces la gente decía, no, en Puerto Cortés la salida, pues por ahí está Corintios y por Corintios se va para Guatemala. Y en una conversación escuché yo eso. Yo memorizaba todo, es increíble. Incluso cuando yo llegué a Estados Unidos, después de un año, yo llamé a Honduras, Radio Moderna, porque yo me había memorizado el teléfono de la radio. O sea, yo tenía una memoria impresionante. Ahora pretendo no tenerla. Sí. Entonces, ¿Y te fuiste en autobús a Guatemala? no, ¿qué en autobús? O sea, entonces yo vine y llegué a San Pedro pidiendo jalón. ¿O a Jalón? Sí, así yo no tenía para pagar nada. Sí. Ibas pidiendo raite. Sí. Right. Jalón. Y llegaste a San Pedro y luego llegaste a Guatemala. En Guatemala. Y llegué a San Pedro. Te voy a contar la versión bien rápida, ¿no? Sí. Llegué a San Pedro y fui donde mi abuela. Y mi abuela dijo, Carlito, ¿qué está haciendo acá? Qué raro. Y yo, no, vengo a visitarlo. Y cuando ellos se metieron, yo los sentí, ay, van a llamar a mi mamá a hacer algo. Me fui de ahí. De ahí fue la salida de Puerto Cortés, de ahí llegué a Puerto Cortés. De ahí yo tenía unos padrinos en Cuyamel, que es cerca de Corintios, la frontera con Guatemala. Fui donde ellos, ya para eso eran como las 5 de la tarde. Y me dice, Carlitos, ¿qué anda haciendo usted acá? No, yo los vengo a visitar. Entonces me dice, pero ya me voy, le dije yo. Me dice, sí, ok. Entonces la historia es, y te mueren de la risa. Me dice, bueno, como ya se va, llévele estos aguacates a su mamá. Yo agarré los aguacates. Y entonces, y yo dije, esta gente va a ir a buscar a mi mamá. Yo como ni sabía, entonces me iba caminando. Entonces llegué hasta un lugar donde estaban jugando billar. Y ahí me quedé y esperando y escuchando. Y ahí empecé a preguntar, ¿dónde queda Corintios? Me dicen, no, el bus sale a tal hora y todo lo demás. Para hacerte la historia corta, cuando mi mamá me andaba buscando, decía, el muchacho que andaba unos aguacates. Sí, él estuvo acá, decía. Yo llegué con mis aguacates hasta Guatemala. No. Pero la emoción más grande que he tenido en mi vida, mira, yo vivo con una filosofía. Para uno encontrar la felicidad, tiene que escoger el momento más feliz de su vida y el más triste de su vida. Y en esos parámetros puedes vivir. Porque cuando piensas que los has alcanzado todos, sabes que ya llegaste y que este es como tu tope. Y de ahí estás brincando encima de tu felicidad y te va a bajar. O cuando estás muy mal y sientes que estás bajando, que no hay nada más bajo de lo que has llegado. Y yo cierro mis ojos y cuando los abro, yo digo, wow, estoy en Nueva York, plantas bellas, una oficina increíble. O sea, estoy on top of the world, ¿entiendes? Pero
El momento más feliz que yo puedo decir de mi vida que experimenté de felicidad fue cuando llegué a Guatemala y dice línea divisoria, dice Honduras, Guatemala. Neida, yo brincaba entre esa raya y el otro y yo lloraba de emoción. Porque por primera vez en mi vida yo había alcanzado mi sueño, que era llegar a otro lugar, a otro país. Yo sentía que había llegado a otro país. Y era algo tan emocionante, era algo tan inexplicable. Entonces yo he escogido ese momento como uno de los momentos más felices de mi vida. O claramente que casarme, mi hijo, todo lo demás son partes, son un anexo de mi felicidad. Pero ese momento para mí es algo que yo no lo podía creer. Si el hombre llegó a la luna, yo llegué a Guatemala y es igual, no hay ninguna diferencia para mí. Yo sentí que podía alcanzar todo, que nada era imposible. Y por eso yo creo que yo siempre he dicho que el éxito es personal, las metas tienen que ser personales. Yo no veo cuántos amigos míos venden más que yo. Si yo no quería ni vender ni una prenda y ahora vendo 1, 2, 3 mil, estoy bien, ¿entiendes? Entonces yo me mido no como la competencia está haciendo, sino como yo me propuse hacer.